mesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámelos al 01800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Muy bien, continuamos. Cuando en el país es evidente que no hemos terminado de atender y resolver dos problemas que fueron siguen siendo centrales, como es la parte de la inseguridad, principalmente en el norte del país, y como lo es también la parte económica, toda la cuestión de crecimiento y desarrollo, pues ya el presidente tiene nuevos males sobre la mesa que atender. Pues un mal que es prioritario es el resultado de los desastres naturales. Otro mal que también es prioritario, pues es ahora lo que pone en la mesa el secretario de Gobernación. No sé por qué lo tuvo que poner sobre la mesa el secretario de Gobernación cuando es un asunto de salud, que es el asunto del cólera. Y finalmente el asunto del magisterio. Ahí tenemos en este momento cuáles son los frentes que tiene que atender el gobierno federal para ir resolviendo y sobre todo contribuyendo a mejorar la vida nacional. Sin embargo, todavía no ha terminado de salir con estos 5 temas, cuando ya le va a poner un tema más, que es el asunto de la reforma hacendaria y finalmente el asunto de la reforma energética. Entonces son ingredientes que siguen sumando, no para hacer de un gobierno fuerte, un gobierno sensible a las demandas del pueblo, sino para ser un gobierno muy cuestionado, pues sobre todo con la reforma educativa. El gobierno federal está siendo muy cuestionado, muy vulnerado, aun cuando se diga que solamente se están dando estos problemas en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, pero las cosas están así de graves. Bueno, pues yo lo que veo es que el presidente presentó este domingo una propuesta de reforma hacendaria, entonces tendría que ser una reforma a la reforma, considero yo, con la que pretende incrementar los ingresos tributarios a las arcas públicas, ofreciendo a cambio que los mayores recursos serán destinados a la creación de un sistema de seguridad social universal que beneficie a los mexicanos. Ahora, esa es una parte que todavía no acabo yo de entender y quizá usted, don Armando, la haya percibido de una manera diferente a la mía. Yo considero que pudiera ser algo de beneficio para nosotros, pero no estoy totalmente segura ni quiero aseverarlo. Bueno, es que es un problema de dinero, ¿no? Hacienda nos dice, bueno, vamos a mejorar con esta reforma hacendaria el ingreso que tiene necesidad de utilizar el gobierno federal. Sin embargo, hay una explicación, hay una situación que señala la señora Lagarde, que ayer lo mencionaba, del Fondo Monetario Internacional. Ella dice, y más claro, ni el agua, que la gran crisis que está viviendo en términos de empleo y de falta de una dinámica económica en el país se deriva a que el gobierno federal pues presentó subejercicios, es decir, no gastó el dinero, sobre todo en salud, sobre todo en cuestiones agrarias y en cuestiones de infraestructura. Por eso no hay dinero, por eso no hay economía, y bueno, ahora queremos que haya más dinero cuando no hemos sabido gastar en este primer semestre pues el dinero que necesitamos para que haya una dinámica de la economía nacional más fluida y haya más fortaleza a estas alturas. Desde luego, esta recaudación que pretende la reforma hacendaria no va a dar el resultado que se espera por las condiciones que se están presentando, más si sigue todavía la crisis económica en Estados Unidos, más si sigue el desempleo, más si sigue la imposibilidad de crear nuevas fuentes de empleo. Bueno, pero ahí estamos parados. Pero volvemos y recordemos lo que tú decías hace varios días. El gobierno no tiene dinero, no hay dinero, tiene que hacerse de dinero. Y la única manera de que el gobierno cuente con dinero es 2 vías.
los préstamos. Así es. Y elevar impuestos. Así es. ¿Verdad? Perfecto. Ninguna de las dos acciones son populares, pero las va a hacer. No hay de otra. Va a recurrir a los préstamos y va a elevar los impuestos. Y a la gente va a hacerle pagar impuestos el gobierno para que pueda tener recursos para poder trabajar en este sexenio. Esto tal parece que tiene entrampado al gobierno por una situación que creo que yo percibo, no sé, a lo mejor estoy mal, pero sí. Ya ahora no se pueden tomar acciones unilaterales e imponer, ¿verdad?, reformas, e imponer acciones, e imponer programas. Ahora se debe consensar con el pueblo. Bueno, es una lección de la reforma educativa, ¿eh? Pero definitivamente creo, y tú nos los explicabas fuera del aire, ¿verdad?, que es una situación que está metiendo en problemas al presidente en la autorización de todas las reformas, en todas las reformas que están pendientes por resolver. Ya se sacó a fuerza la reforma educativa y las consecuencias son desastrosas. ¿Qué va a pasar, verá, con la reforma fiscal? ¿Qué va a pasar con la reforma energética? Verá, ese es lo que estamos pendientes. Pero esto trae de cabeza al país. Tal parece que no hay un rumbo, que el gobierno federal para gobernar tenga ya, como te dijera yo, tenga ya visto, tenga ya planeado, ¿verdad? Tal parece que no existe una planeación correcta en nuestro país. Y lo que es más grave, doña Gloria, don Armando, pareciera que a la gente que está operando estas iniciativas de reformas no le cae todavía el 20 en el sentido de advertir cuáles son los efectos de carácter económico y político que van a traer las reformas y que hay que tomar algunas acciones o prevenir con algunas estrategias para evitar que esas acciones terminen siendo muy parecidas a las que se están dando con la reforma educativa. Con la reforma laboral no pasó nada, pero quedó ahí la promesa en el aire de 2.4 millones de empleos para jóvenes padres de familia. No hay tal empleo que se diera en estos últimos 6 meses. La reforma educativa, pues ni sabemos qué rumbo va a terminar, en qué va a terminar por esta oposición que hay. Sí, algunos dicen que es minoritaria, es probable que sea minoritaria, pero es una expresión popular que debería de atender el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Pero no puede ser así que de pronto, cuando alguien propone, por ejemplo, grupos de izquierda, el ingeniero Cárdenas, el propio López Obrador, han propuesto al presidente de la República que se lleve a consulta popular el asunto de la reforma energética, y la respuesta ha sido un tajante no. Eso no puede ser en un país que se precia de estar modernizando a la democracia, de querer dar un salto de la democracia electoral a una democracia de resultados. Sí, porque en estos momentos deberían de estar abiertos a todas las voces, escucharlas para desahogar un poquito, ¿verdad?, esa inconformidad que hay, escucharlas, aunque a final de cuentas, ¿verdad?, no les hagan caso y vayan con eso, pero al menos ya escucharon. Claro. ¿No? A lo mejor alguna propuesta interesante que pudieran, ¿verdad?, enriquecer estos proyectos que tienen, estas reformas que tienen, pero encerrados así, simple y sencillamente vamos a caer en otra crisis. Estamos viviendo ya una crisis educativa, estamos viviendo una crisis en el campo, una crisis laboral, ¿verdad?, que aquí quizá no se nota mucho, pero en las grandes ciudades como el Distrito Federal, donde están los obreros, ¿verdad?, sí hay mucha inconformidad, ¿verdad? Entonces hay crisis en los ayuntamientos, no tienen dinero, ni muchos alcaldes el interés, ¿verdad?, de gobernar. Tal parece que ahí llevan las cosas, como estamos refiriéndonos principalmente al alcalde de Motocintla, ¿verdad?, que en vez de gobernar se dedica a reprimir, no escucha tampoco, ¿verdad? Ahí vienen ya un caos, que esto, ¿verdad?, nos va a llevar a una situación, a un callejón sin salida, que no vaya a venir una represión ni lo mande Dios, ¿eh?
Y fíjese usted que yo me cuestiono, maestro, usted que tiene estudios sobre esto y también para usted, don Armando, ¿por qué la reforma fiscal propuesta al Congreso contempla mantener la tasa del 16% del IVA y dejar libre del gravamen a los alimentos y a las medicinas? Pero se le contesta que los privilegios no tienen razón de ser. Es una de las cosas que no entiendo. Sí, yo creo que se está tratando de evitar el choque, pero finalmente se va a dar la crisis económica. ¿Por qué? Porque aquí los más afectados va a ser esa franja de clase media que va a tener que aportar su 32% en impuestos sobre la renta y que va a seguir pagando el impuesto al valor agregado. Creo que no hay una precisión en ese sentido. Antaño, hace muchos años, por ejemplo, lo que se hacía para presentar iniciativas de leyes era cumplir con el proceso constitucional, y ese proceso constitucional se sustentaba en el artículo 26, que decía que había que llevar a consulta popular con el sector público, con el sector privado y con el sector social cualquier propuesta que sirviera para fortalecer el artículo 25, que es la rectoría del Estado. Pero ahora, cuando le proponen al equipo presidencial que haya una consulta popular, lo primero que dice es un no tajante. Entonces, van a abrir, después de la reforma educativa, van a abrir otro frente con la reforma hacendaria, van a abrir otro frente con la reforma energética, y entonces lo que vamos a dedicarnos a administrar en estos 6 años los mexicanos vamos a dedicarnos a administrar otro tipo de crisis en la que realmente no podemos hacer nada por evitar. Pero aquí sucede una situación que al principio del sexenio parece que los tiempos se están acabando, parece que los tiempos se están agotando, y esto, verá, nos va a meter, tú dices, a una crisis económica diferente. Pues yo creo que a una crisis política, social también diferente, que vamos a tener que afrontar todos. Él dice que el objetivo es que todos los contribuyentes, sin excepciones ni ventajas para nadie, aportemos al país en la medida de nuestras posibilidades. Y prometió que la reforma no afectará a los mexicanos que menos tienen. Hace un momentito acaba de comentar una frase pequeñísima: la clase media. Ya no hay clase media en el país. Todos estamos iguales de pobres. No, pero con excepción de la élite que verdaderamente tiene dinero y que puede hacerlo, y los que no tenemos ninguna posibilidad. No, pero hay una franja también que debería ser considerada para efectos del impuesto, que es esa franja que está formada por los políticos. ¿Qué mexicano puede confirmar que los políticos están pagando impuestos? Por los niveles de ingresos, pues nadie. Entonces, esto quiere decir que ahí hay una fuga, hay una evasión fiscal que tendría que ser corregida, en lugar de estarle cargando más a la gran población en términos de impuestos. Vamos a una segunda pausa, si son tan amables. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información.